Gracias, Oscar. Y por favor, Oscar, te encargo que a las 5:10 se cierra la entrada. Ok. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Por favor, díganme si la ven. Sí se ve. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar la clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre homeostasis. Otro de los conceptos claves, recuerden que los conceptos claves que forman este curso son complejidad y homeostasis, y sobre estos conceptos claves está montado todo el estudio que hacemos. Entonces, pues vamos a empezar viendo qué celebramos hoy. Hoy celebramos a John Franklin Enders. Él es una persona muy, muy importante, ganador del Premio Nobel en Medicina en 1954 por haber descubierto la vacuna de la poliomielitis. Gracias a él podemos decir que el mundo prácticamente está libre de polio, entonces es una gran personalidad que nació en 1897 y murió en 1970 y algo. Entonces es una de las personas más importantes del siglo XX en el área de medicina por sus descubrimientos. Y también celebramos, bueno, la muerte de William Röntgen, que es el primero que trabajó con rayos X, él fue el primero que descubrió la técnica para hacer rayos X, que no es necesario que yo les explique a todos el auditorio que tenemos aquí de médicos la importancia de los rayos X y por qué él es uno de las figuras claves también en el siglo XX. Él murió en 1923 y ya había hecho todos los descubrimientos que tenían que ver precisamente con la técnica de rayos X, que empezó a trabajar primero con las manos directamente, viendo fotografías y cómo quedaban las imágenes clavándose de las estructuras óseas. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver el concepto de homeostasis, que no es un concepto nuevo en medicina. En 1932, Walter Cannon fue el primero que lo propuso, el concepto coartal, y que creo que tiene mucho que ver con lo que en realidad también seguimos pensando que es la homeostasis actualmente. Entonces, homeostasis, según Walter Cannon, es todos los mecanismos que mantienen constante las condiciones del medio interno en un organismo, a pesar de las grandes oscilaciones en el medio externo. O sea, independientemente de cómo se encuentra el medio externo y todas las fluctuaciones que hay en el medio externo, los mecanismos homeostáticos lo que tratan de hacer es mantener las condiciones internas lo suficientemente estables para que continuemos y sigamos vivos. Ese es el concepto fundamental sobre el cual vamos a trabajar hoy. Entonces vamos a trabajar sobre que en el exterior, pues el universo hay muchos mecanismos externos que tienen grandes fluctuaciones, grandes cambios. Por ejemplo, hoy todos están congelando en la Ciudad de México porque la temperatura bajó drásticamente y entonces estos cambios externos tremendos debemos de poderlos compensar para que la temperatura de mi cuerpo no baje de 37 grados, porque si no, pues si yo tuviera 35 grados centígrados me voy a morir. Entonces tengo que poder generar mecanismos internos para que compensen estos cambios en el exterior y este ambiente interior va a tener pequeñas fluctuaciones internas que van a generar estos mecanismos homeostáticos. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy nos vamos a centrar en todos estos mecanismos homeostáticos que nos mantienen vivos y que son precisamente estas ideas que ya se habían postulado desde principios del siglo pasado. Pero bueno, antes que nada vamos a empezar acordándonos de qué vimos la clase pasada. ¿Quién me dice qué vimos? Bueno, la clase pasada lo que vimos fue las características de los sistemas complejos que poseían multicomponentes, autocorrelaciones no lineales, comportamiento emergente, ¿cómo se llama? Adaptabilidad,
ahí me falta la de autoorganización y bueno, también invariancia de escala y comportamiento colectivo. Y bueno, vimos que pues lo vimos en algunos sistemas bueno, que no eran el ser humano. Después vimos que justamente el ser humano, ¿no? Es un sistema complejo. Muy bien, perfecto. Y bueno, todas estas propiedades, el fin último de todas estas propiedades es poder procesar información que nos llega y poder adaptarnos al entorno para poder seguir sobreviviendo. Ok. ¿Quién me dice por qué llegamos a la conclusión de que los seres humanos éramos sistemas complejos? ¿Quién me cuenta por qué llegamos a esa conclusión? Hola, profesora, buenas tardes a todos. Perfecto, cuéntanos. Por las características, las propiedades, precisamente las que estamos viendo en pantalla, estuvimos analizando desde lo más pequeño del organismo, del ser vivo, hasta cómo se comporta en el aspecto social, ¿no? Y por cada escala que estuvimos analizando, nos dimos cuenta que posee estas características de correlaciones no lineales, autoorganización, comportamientos emergente, invarianza de escala. Algunos ejemplos que mencionó fueron el cerebro, los pulmones, no recuerdo cómo se llaman los bronquios, ¿no? Que si los hacemos el zoom, pues conservan esa propiedad de fractalidad, ¿no? La adaptabilidad. Entonces, presentan todas estas características y por ello dijimos que son sistemas complejos. Perfecto. Entonces, vimos que la definición que a mí más me gusta de complejidad es la que nos da Melanie Richter. Si ustedes ponen en YouTube Complexity a Guide Tour, van a encontrar su libro y van a poder ver este camino para que la lleva esta definición que me gusta mucho. Entonces dice que los sistemas complejos exhiben comportamientos colectivos autoorganizados y emergentes, y que esta es la característica fundamental de los sistemas vivos, y entonces todos los sistemas vivos son sistemas complejos. Entonces ya vemos que los sistemas humanos somos complejos, tenemos muchas componentes que interactúan entre ellas. Estas interacciones dan lugar a propiedades que no pueden explicarse nada más como la suma de las partes, sino que son la suma de las partes y de las interacciones que hay entre ellos. Y estas propiedades hacen que emerjan nuevas propiedades que no pueden explicar, que son del mismo sistema, y haya comportamientos de tipo colectivo que se adapten, que te permitan adaptarte a los cambios del entorno y procesar la información. Y bueno, la tarea está en 3 artículos que espero que con lo que veamos hoy todavía les queden más claros. Uno que tiene que ver con esta perspectiva de la homeostasis desde las series de tiempo, vamos a verlo más adelante. Otro que tiene que ver con la homeostasis desde el punto de vista de monitorear las series de tiempo de diversas variables fisiológicas y cómo estas cambian a lo largo del tiempo. Y el último de los artículos que tiene que ver con mecanismos regulatorios biomecánicos que son muy de la mano de teoría de control, y que esos nos explican precisamente esta homeostasis. Entonces vamos a empezar la clase de hoy precisamente con nuestras ideas fundamentales. Ya lo habíamos platicado cuando vimos que los seres vivos somos sistemas complejos, que en realidad los seres vivos vivimos en un entorno en el cual tenemos que tener señales fisiológicas robustas. La temperatura de mi cuerpo, como les acabo de decir, y como ya lo había dicho desde el principio los que hablaron de los conceptos de homeostasis, tiene que mantenerse en un valor de 37 grados centígrados. No puedo tener una temperatura mucho mayor, porque entonces tengo un proceso inflamatorio que se refleja en fiebre, y entonces mi cuerpo está dañado y me puedo morir. Pero tampoco puedo tener una temperatura mucho menor, porque entonces voy a tener hipotermia y también me va a llevar a la muerte. Entonces
hay un rango de temperaturas donde las variables se mantienen constantes, pero también no nada más es en la temperatura corporal, también en mi ritmo cardíaco, en mi presión arterial. Casi todas las señales fisiológicas que nosotros conocemos y que hemos medido son robustas, tienen un rango de valores que no es muy grande donde pueden ellas caracterizar la salud de las personas. Pero también me debo de adaptar ante los cambios, o sea, si yo veo el león, debo de poder salir corriendo para que no me coma. Pero más aún, puede ser que no necesito correr, o sea, puede ser que lo que yo necesito es simplemente pasar de estar acostada a pararme para poder ir a trabajar todos los días. O puedo necesitar adaptarme al cambio de comer, y entonces el cambio de comer es un cambio muy drástico. Debo de ingerir alimentos y transformar esos alimentos en energía que pueda utilizar mi cuerpo. Entonces, todos estos procesos son procesos que implican que el cuerpo humano debe de adaptarse a los cambios del entorno, ya sean internos o externos, pero debemos de poder tener la capacidad de adaptarnos a los cambios del entorno. Este es nuevamente este concepto fundamental que les puse en la primera transparencia. Homeostasis es esta capacidad de adaptarnos a los cambios del entorno para mantener nuestros parámetros fisiológicos lo suficientemente robustos y que nos permitan sobrevivir. Entonces, si lo pensamos desde el punto de vista muy general, el cuerpo humano debe de estar entre dos dinámicas, una dinámica totalmente determinista, una dinámica en la cual todos los parámetros deben tener un valor fijo y podemos saber lo que va a pasar en cualquier instante, una dinámica determinista totalmente, y una dinámica azarosa. Debemos de poder adaptarnos a cambios en valores que pueden venir totalmente al azar, que no están regidos por una dinámica totalmente predecible. Entonces, debemos de vivir justo en el intermedio, en este punto en el que no somos totalmente adaptables, no somos azarosos 100%, pero no tenemos una dinámica totalmente rígida y robusta. Entonces, que sería la dinámica determinista. Vivimos justo en el intermedio entre estas dos dinámicas, entre estas dos capacidades. Y eso es lo que nosotros consideramos que es sano. La salud es precisamente estar en este estado homeostático en el que hay un balance, y este balance es entre estos dos parámetros. Tenemos que tener un balance entre la robustez y la adaptabilidad. Si nos enfermamos, ya sea porque envejecemos, porque enfermamos, algunas enfermedades y el envejecimiento nos llevan a una dinámica determinista. ¿Qué quiero decir? Que el sistema se vuelve muy rígido y muy robusto. Ya les había yo mencionado que el ritmo cardíaco, conforme vamos envejeciendo, se vuelve más reloj suizo. Si yo quiero medir la hora y soy una joven de 18 años, lo que voy a ver es que mi pulso varía continuamente y pues de plano no puedo medir la hora. Pero si yo quiero, yo ya soy una viejita senil, lo que puedo hacer es utilizar los latidos cardíacos y voy a ver que mis latidos cardíacos casi todo el tiempo están alrededor de un segundo, y entonces puedo yo poner la hora muy claramente con mi ritmo cardíaco. Entonces, envejecimiento está relacionado con esta pérdida de adaptabilidad a los cambios. ¿Qué le pasa al viejito? Como tiene los parámetros tan robustos, tan rígidos, ahora le va a costar mucho trabajo adaptarse a los cambios del entorno. Para los cambios del entorno, su dinámica, su sistema ya no responde de manera tan optimizada. Entonces, envejecimiento y algunas enfermedades nos van a llevar a tener una dinámica determinista, un sistema robusto con muy altas correlaciones. Pero también el otro extremo es malo. O sea, si yo me enfermo porque ahora me estoy volviendo demasiado azaroso, donde no hay correlaciones entre mis señales y pierdo toda la correlación entre ellas y todo se mueve al azar, hay una dinámica aleatoria. Por ejemplo, si vivo en condiciones extremas, tampoco estoy sano, también he perdido la posibilidad de salud. Las personas que viven en situación de calle viven en condiciones extremas, sus sistemas se vuelven totalmente azarosos. Por ejemplo, en un ritmo cardíaco, una fibrilación ventricular
significa que el ritmo cardíaco tiene oscilaciones que son totalmente al azar, totalmente azarosas. Este sistema es un sistema de un corazón enfermo. Pero también un sistema enfermo es un corazón que está en coma, en el cual hay una pulsación totalmente periódica, totalmente constante. Entonces, homeostasis, nuestra hipótesis primordial es que la salud se encuentra justo en este estado de balance entre robustez y adaptabilidad. Y espero mostrarles a lo largo del curso que esta hipótesis, con los trabajos que hemos realizado en el grupo, se sustenta totalmente, que es más que una hipótesis, que parece ser que sí es la forma en que funciona el cuerpo humano. Entonces, ¿dudas hasta aquí, perdón? No, doctora, todo bien. Todo bien, Todo claro, perfecto. doctora. Muy bien. Bueno, entonces seguimos. Entonces, de esta hipótesis, por ejemplo, en la variabilidad del ritmo cardíaco, si yo me fijo en el ritmo cardíaco de una persona, este sería el intervalo entre pulsos cardíacos, lo que vemos es que este ritmo cardíaco tiene una gran variabilidad y que esta es debida primordialmente a los cambios en el seno atrial, y entonces hay una aceleración por el sistema autónomo simpático y una desaceleración por el sistema nervioso parasimpático, y entonces este juego entre los dos es el que hace que tengamos grandes oscilaciones cuando nosotros vemos el ritmo cardíaco de una persona sana. Entonces la juventud está asociada con este gran rango de variables. Los deportistas tienen mayor capacidad todavía, pero ¿qué pasa conforme vamos envejeciendo? Lo que pasa cuando vamos envejeciendo es que este balance simpático vagal, este balance que hay entre las dos respuestas, se va perdiendo y se va haciendo cada vez más angosto, y vamos a tener una variabilidad mucho menor en el sistema. Y esta variabilidad mucho menor en el sistema va a hacer que en realidad tengamos menos fluctuaciones, y como disminuye el número de fluctuaciones, este rango dinámico se ve restringido y entonces el sistema se vuelve mucho más rígido. ¿Ok? Pero recuerden, este hecho es malo, pero ojo, ¿qué pasa mucho en la clínica? En la clínica llega Pepito con el doctor y el doctor agarra, ve el corazón de Pepito, mide su ritmo cardíaco y le dice: fabuloso, Pepito, ya le hiciste, tu ritmo cardíaco es constante, estás teniendo un latido cada segundo. Le da una palmadita en la espalda a Pepito y Pepito ahí muere. ¿Por qué? Porque no se puede adaptar a los cambios del ambiente. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que el ritmo cardíaco debe de tener una variabilidad, y si pierdes esa variabilidad, el sistema está muy gravemente enfermo. Esta caricatura que le debemos aquí no creo que refleja precisamente esta idea de que al envejecer lo que se pierde es la capacidad de adaptarse a los cambios del entorno, se pierde este balance homeostático. Entonces, con esto ya estamos en la parte de homeostasis. Oscar nos está preguntando que cuestión de envejecimiento, ¿existen mediciones descritas que sigan el mismo patrón de tender a la estabilidad? Sí, hay muchos artículos que muestran que el ritmo cardíaco de las personas que envejecen se vuelve más rígido. Por ejemplo, todos los trabajos del grupo de Plamen y Ivanov van en este sentido. Nosotros también tenemos algunas publicaciones en las que mostramos que al envejecer se pierde esta variabilidad. Hay varios artículos en los que se pierde no es que pierdas la estabilidad, sino que te vuelves demasiado robusto, demasiado estable. Espero que con eso ya conteste tu pregunta, Oscar. Jonathan nos pregunta que si existe un rango de pérdida de variabilidad según la edad. Híjole, eso es muy difícil de hacer. O sea, lo que hay es que se hace, bueno, casi todos los estudios lo que hacen es partir en grupos de edades. Nosotros tenemos un trabajo que está hecho cada 10 décadas, pero eso, en realidad son pocos. Casi todos los estudios simplemente te parten juventud de vejez
Y vejez depende de con quién trabajas. Algunos lo ponen en 65 años, otros te hablan que vejez ya es a partir de los 60 años. Y hay grupos todavía más estrictos que lo que dicen es que si lo que quieres medir es presión arterial y todas las características de presión arterial y de rigidez del sistema vascular, la edad de corte sería 50 años. Entonces, sí, además de variabilidad de ritmo cardíaco, estos datos también tienen que ver con variabilidad de presión arterial, con problemas de la red fisiológica generalizada, con problemas de metabolismo y también con respuesta inmune. También. Ok, también me preguntaban que si había modelos de juguetes o simulaciones en las que se estudie esta diferencia a través de perturbaciones flexibles o adaptables. Sí hay modelos, pero yo diría que todavía están muy de caricatura. Entonces sí hay modelación bastante, hay muchos artículos, pero todos son muy de caricatura todavía. La pérdida de variabilidad o adaptabilidad facilitaría su planteamiento. Yo creo que lo que pasa es que es una nueva visión. O sea, yo estoy segura que a muchos de ustedes como médicos, lo primero que les han enseñado es que el ritmo, que cuando llega el paciente le midan la presión arterial y le midan su ritmo cardíaco y su ritmo respiratorio. ¿Y qué les dicen? Tienes que ver su ritmo cardíaco. Si está a 80 latidos por minuto, está bien. Ya, no necesitas más. Oye, pero si el ritmo cardíaco empieza a fluctuar, les dicen, no le hagas caso. Eso en realidad puede ser que te está dando una señal de enfermedad. Lo que le estoy diciendo es que no necesariamente que la variabilidad está asociada con estos parámetros. Les dicen que midan ustedes la temperatura, como vamos a ver en un momento, depende de qué momento del día miden tu temperatura. Si mides con un termómetro de alta sensibilidad, la temperatura de tu cuerpo tiene que ver mucho con tu ciclo circadiano y en qué momento del día te están midiendo. Ahorita, por ejemplo, es cuando yo tengo la temperatura más alta de mi cuerpo y la temperatura más baja la tengo a medianoche cuando estoy en sueño profundo. Pero eso también normalmente ustedes los tienen siempre con un número. Ustedes miden un número y quieren que sea constante. Entonces, la diferencia es que parte de lo que quiero es que les dé la moraleja de que todas estas señales tienen fluctuaciones y que estas fluctuaciones hablan de la salud del individuo, no de su enfermedad. Y son en todas. Sí mido la electromiografía, sí mido el ritmo cardíaco, sí mido las señales eléctricas del cerebro, sí mido la temperatura corporal, sí mido la cantidad de hormonas, todas ellas, sí mido la glucosa que tengo en la sangre, todas ellas van a tener fluctuaciones y estas fluctuaciones me hablan del estado de salud o enfermedad del organismo. ¿Alguna otra? Bueno, parece que no. Entonces vamos a seguir. Entonces, vamos a ver qué es homeostasis ahora desde el punto de vista que lo vemos nosotros, que tiene que ver mucho con el concepto original, pero tiene algunas diferencias. Entonces, homeostasis viene de homos, que significa igual, similar, y estasis, que significa estado, estabilidad. Entonces, la palabra homeostasis significa un estado similar o igual que se mantiene constante. Eso es lo que trata de decir la palabra. Entonces ya les había yo dicho que desde 1900 ya está el concepto muy acunado y los primeros que hablaron sobre homeostasis fue Claude Bernard en sus lecciones de historia, de fisiología, y él también llegaba a esta conclusión de que en realidad el cuerpo humano tenía que tener estos controles y estos balances que lo mantenían vivo. Y entonces él en 1860 hizo la primera definición de homeostasis ya con estas ideas y dice que todos los mecanismos vitales, por muy variados que sean, tienen un fin: mantener la constancia del medio interno. Para Claude Bernard era muy importante el mil interior, que era la condición que nos hablaba de la vida del ser vivo. O sea, estar vivo significa que nuestro medio interno,
se mantiene constante, se mantiene vivo. Y si las condiciones internas no están bien reguladas, sufres grandes daños o te mueres. Entonces, todo el objetivo es mantener este medio interno con parámetros y valores que estén dentro de ciertos rangos de salud. Cannon, como les decía, ya en 1932, utiliza directamente la palabra homeostasis. Las ideas de Claude Bernard tenían que ver más con este concepto de mantener el medio interior. Y entonces él no acuñó la palabra homeostasis, sino que se refería siempre en sus trabajos a vamos a mantener este medio interno estable. Y entonces Cannon dijo que lo que mantenía esto era este sistema, estos mecanismos homeostáticos. Y él justificaba la palabra homeostasis diciendo que homo de igual, porque el medio interno se mantiene dentro de un rango de valores más que en un valor fijo. Y esta sí se debe entender como una condición y no como un estado invariable. Condición similar es un estado dinámico, no es un estado estático. No, para Walter Cannon está muy claro que la fisiología tiene que ver con variabilidad, tiene que ver con cambios, y que la homeostasis es estos mecanismos reguladores que mantienen el medio interno dentro de un rango de valores, pero que no son constantes, y que además este estado homeostático es un estado que cambia a lo largo del tiempo. Entonces es una definición que está relativamente definida a través de la constancia del medio, pero que es dinámica, que no es una instantánea fotográfica que se queda todo el tiempo igual, sino que siempre cambia, que siempre varía. Entonces, desde esa época para ellos era muy claro que todos estos mecanismos debían de estudiarse con estos ojos de dinámica, con estos ojos de teoría de series de tiempo. Todo está variando y lo que estamos manteniendo es estos sistemas para que fluctúen, y estas fluctuaciones sean en unos rangos que nosotros tenemos definidos. Y la homeostasis es estar dentro de estos rangos. Y estos rangos son unos rangos dinámicos que son de balance y que no son ni totalmente rígidos, ni no son constantes, pero tampoco son totalmente aleatorios, no son azar, sino que es algo intermedio. Entonces, en medicina, la visión de la homeostasis, esta es una diapositiva que le tomé directamente al Open Stage College de Anatomía y Fisiología. Esta es la última versioncita que hay, o sea, todavía la descargué hace 2 o 3 días, nada más le cambié los títulos. Y es la visión que hay en medicina de la homeostasis. En la visión en medicina es, tenemos un estímulo, el que ustedes quieran. Ese estímulo es medido por un sensor. Por ejemplo, tenemos el estímulo de la temperatura externa de la Ciudad de México, y entonces tenemos un sensor, el sensor mide esta temperatura, tenemos nuestra piel siente el cambio en la temperatura, y tenemos un centro de control. Este centro de control en este caso es el cerebro, que produce efectos, o sea, que manda señales a efectores para controlar la temperatura de mi cuerpo. O sea, yo estoy sintiendo que hace mucho frío, y entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que empiezo a tener una mayor circulación de sangre en el organismo para que el sistema se caliente, empiezo a temblar, las células sudoríparas dejan de excretar agua para no enfriarme, porque el agua se enfría más rápidamente, entonces dejo de sudar. Y entonces todos esos efectores afectan el estímulo y hacen que la temperatura de mi piel ahora sí se mantenga alrededor de 37 grados centígrados. Entonces, este sistema de efectores, que pueden ser muchísimos, son responsables de mantener la homeostasis de mi sistema. Esta es la visión tradicional de homeostasis. Entonces, aquí se los pongo con el ejemplo de la temperatura. Entonces, supongamos que estamos no en la Ciudad de México, pero sí supongamos que estamos en el Ajusco, y entonces está nevando. Entonces, ¿qué pasa cuando está nevando en el Ajusco?
pues la temperatura externa está disminuyendo y entonces por consecuencia, por equilibrio, nuestra temperatura corporal también va a disminuir. ¿Qué va a pasar? Que llega la señal al cerebro y el cerebro dice, no, la temperatura de la que hay es mayor que la que es mucho más baja que la temperatura que mantiene a todo mi organismo sano. Entonces, manda las señales para que haya muchos mecanismos efectores. Y entonces los vasos sanguíneos se contraen para que el calor se conserve. Las glándulas sudoríparas no secretan fluido. Empiezo a temblar. Hay contracción muscular involuntaria. Estas contracciones musculares involuntarias no nada más que sea loca y me ponga a temblar, sino que estas generan calor. Y entonces todos estos mecanismos hacen que se aumente la temperatura, se retenga calor, el calor se retiene y entonces ya de nuevo tengo mi temperatura normal. Pero también hay un mecanismo de control homeostático para cuando no estoy ahí, sino cuando estoy en Cancún, en la playa, y entonces la temperatura externa es de 35 grados centígrados y entonces hace un calor espantoso. Entonces la temperatura corporal va a aumentar porque en el exterior está aumentando la temperatura corporal. Estos son efectos, estímulos externos al cuerpo. Y entonces mi temperatura corporal aumenta. ¿Qué pasa? Entonces, pues que los vasos sanguíneos ahora se van a dilatar. Vamos a perder calor al exterior, al entorno. Las glándulas sudoríparas van a secretar fluido, van a empezar a sudar como loco. ¿Por qué? Porque el agua va a hacer que se enfríe la piel que yo tengo. Y a medida que este fluido se evapora, el cuerpo va a perder calor. Entonces el calor se pierde y como se pierde ese calor, regreso a mi temperatura corporal normal. Entonces tenemos mecanismos homeostáticos para mantener la temperatura corporal constante, mecanismos que yo mido por medio de sensores, que son los sensores cutáneos que tengo, y que estos sensores mandan la señal al cerebro, el cerebro, el sistema nervioso, decide que manda las señales para que actúen los efectores. Y en este caso, ¿qué tengo de efectores? Tengo los vasos sanguíneos, tengo las glándulas sudoríparas como efectores, tengo las contracciones musculares como efectores, y todos estos mecanismos van a generar una nueva señal que va a regularizar la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, estos mecanismos homeostáticos han sido estudiados durante muchísimo tiempo y no nada más existen para eso, también hay mecanismos muy claros, por ejemplo, de la glucosa, que me mantienen los niveles normales de glucosa en la sangre. Entonces, todos estos mecanismos homeostáticos ya han sido muy estudiados en la literatura, pero esta visión, si se fijan, es una visión muy lineal y muy de cada uno de los organismos actúa por separado. Y recuerden que nosotros pensamos que lo importante es precisamente ver el sistema como un todo y ver las interacciones que hay entre todas las partes. Entonces, nuestra idea de control homeostático, por supuesto, está basada en estas ideas, pero tiene que ver mucho con mecanismos que son más bien de interrelaciones también y que son muy importantes de considerar. Entonces, por ejemplo, para el cerebro también hay muchos mecanismos ya muy estudiados que tienen que ver con generación de glutamatos, GABAs, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo importante que es? En esto lo que nosotros estamos haciendo es que esto ocurre no nada más porque quiero mantener constantes los valores internos, sino porque quiero poderme adaptar a los cambios del entorno. Entonces, la visión en ese sentido también es distinta. ¿Ok? También se ha trabajado desde 1963, el grupo del doctor Pablo Rudomín en el CIMBESTAB ha trabajado con estos mecanismos homeostáticos y ahora aquí les estoy presentando para mantener la presión arterial sanguínea. También existe el hecho de que si yo cambio la altura en la cual me encuentro,
voy a cambiar la presión, la presión externa, y como cambia la presión externa, pues voy a tener cambios en mi presión arterial sanguínea. Y entonces ellos lo que hicieron es un experimento muy bonito y hecho en laboratorios mexicanos, fue desplazar la presión arterial de un conejo, con lo que le ponían trenes de estímulos eléctricos. O sea, tenían el conejito, le ponían en la patita trenes de estímulos eléctricos en el nervio central, que está asociado con la aorta, y entonces veían cuál era la ganancia en la presión arterial sanguínea. Y entonces, dependiendo del pulso eléctrico que le mandaban, que son estas imágenes de aquí es cuando faltan pulso, y las otras regiones son cuando no hay pulso, ellos medían cuál era la respuesta de la presión arterial en el conejito, y entonces veían que esta presión arterial estaba totalmente modulada precisamente por los estímulos que le estaban dando al nervio depresor aórtico. Es decir, que había una comunicación directa entre el nervio depresor aórtico y la presión arterial sistólica del gatito. Entonces, que era del conejito. Entonces, hay mecanismos homeostáticos para mantener la presión arterial sanguínea y que están regidos por la respuesta del sistema nervioso central. También ha estado muy estudiado los sistemas homeostáticos durante el parto. Esta la tomé directamente del libro de neurofisiología que hay en la Facultad de Medicina. Si ustedes se meten en la página de Facultad de Medicina de Internet, hay libros directamente, en el libro de neurofisiología, este mecanismo homeostático en el parto. Entonces, el cerebro lo que hace es estimular la pituitaria para liberar oxitocina. Esa oxitocina viaja por el torrente sanguíneo hacia el útero, y entonces estimula los músculos para empujar al bebé hacia el cuello uterino. Y entonces la cabeza del bebé empieza a presionar el cuello uterino. Estos impulsos nerviosos de la presión que está sintiendo el cuello uterino son transmitidos al cerebro, y entonces nuevamente el cerebro estimula esta glándula pituitaria hasta que se dejan de sentir estos estímulos. Este es un mecanismo muy bonito de control. O sea, lo que está controlando este ciclo, pues es precisamente cómo va la cabeza del bebé cruzando el cuello del útero. Y entonces conforme va saliendo y atravesando el cuello del útero, los estímulos nerviosos del tamaño de la dilatación del útero cada vez van cambiando más, y entonces el cerebro va empezando a generar mayores cantidades de oxitocina o menores, dependiendo de si ya logra salir totalmente el bebé o todavía no lo logra salir. Entonces hay mecanismos homeostáticos que los médicos estudian por todos lados. Entonces vamos a ver nosotros cómo entendemos estos mecanismos homeostáticos. Déjenme ponerles mejor este que tal vez es más simple para empezar, y luego vamos a ir complicando las ideas. Entonces, ¿cómo vemos nosotros la homeostasis? Lo anterior nada más era para mostrarles que en medicina homeostasis no es un concepto que no se conozca, es un concepto que además se aplica en muchísimas ramas de la medicina y que ayuda a entender muchos de los fenómenos fisiológicos que hay. Bueno, entonces vamos a considerar ahora un modelo de control. El modelo de control más simple que se les puede ocurrir y que todos están asociados con él es el aire acondicionado de una casa. Entonces, ¿qué es lo que busca el aire acondicionado de la casa? Pues mantener la temperatura de mi cuarto constante. Yo quiero que la temperatura de mi cuarto sean unos riquísimos 25 grados centígrados, y que no, bueno, este señor le gusta, es del Polo Norte, le gusta que sean 20 grados centígrados, yo con eso ya me congelo, pero bueno. Él quería que la temperatura del cuarto fueran 20 grados centígrados. Entonces puso su termostato a que le dé 20 grados centígrados.
¿Y cómo funciona su sistema de control? Pues muy fácil, tiene un sistema de agua que lo que hace es fluctuar y oscilar para poder regular la temperatura exterior que hay en el estéreo. Entonces, esta amarilla es la temperatura del exterior. Estamos en época de invierno ahí por Chihuahua, y entonces las temperaturas son de -12, -15 grados centígrados, y bueno, la gente lo que quiere es poder controlar estas temperaturas. En la sierra se dan mucho temperaturas tan heladas y además que nunca llegan a la temperatura en la que la gente quiere vivir. ¿Y qué es lo que ustedes ven de estas series de tiempo? Recuerden, aquí nada más estamos viendo cuántos minutos han pasado y cuál es la temperatura que hay en los tres sistemas. Entonces, esta es la temperatura exterior, que es muy baja, que está fluctuando porque el cuarto el aire se va calentando conforme pasa el día, conforme van pasando los días, o sea, estos son 3 días de medición, entonces pues el primer día la temperatura exterior en su máximo solo llegó como hasta 10, pero el último día ya llegó como a 17 grados. Y la temperatura inferior estuvo de -17 y fue subiendo gradualmente a 5. Pero nosotros queremos que el cuarto se mantenga a 20 grados centígrados y este termostato funciona perfectamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que va a haber oscilaciones, pero estas oscilaciones van a ser muy chiquitas y van a ser alrededor de estos 20 grados centígrados que yo estoy midiendo. No van a ser más altas ni nada de eso. ¿Ok? Y luego, la temperatura exterior, la temperatura del agua, que es la que mantiene el control, está fluctuando grandemente. O sea, si se fijan, ¿quién es el que tiene las mayores fluctuaciones? Pues es esta línea azul. Esta es la que está teniendo grandes oscilaciones comparada con las oscilaciones del cuarto. Esta es la que absorbe las grandes oscilaciones y esta es la que se encarga de regular con estas grandes fluctuaciones que vemos la temperatura exterior que tenemos en el aire. Entonces, este mecanismo de control lo que está haciendo es regular para que tengamos pocas fluctuaciones, para que nuestro medio interno se mantenga a la temperatura que yo establecí, y lo hace mediante un mecanismo externo, que en este caso es muy simple porque solo es un mecanismo, y responde a las fluctuaciones del exterior. ¿Qué pasa cuando se pierde ese control? Cuando estamos en ese mismo cuarto, pero ahora la temperatura exterior es muy alta. Como el sistema no está bien diseñado para temperaturas altas, lo que nosotros tenemos es que el sistema fluctúa y oscila, y entonces tenemos que el agua ya no está oscilando tanto, dejó de oscilar y perdió la capacidad de regular el sistema. Y la temperatura del cuarto pues empieza a perder, y finalmente la temperatura del cuarto ya se volvió la temperatura externa, igual aquí, o sea, todo este ciclo, la temperatura del cuarto está adquiriendo la temperatura exterior. El agua dejó de regular. Aquí se enfermó nuestro termostato. ¿Por qué? Porque estaba diseñado para servir para este sistema, para servir en fríos extremos, pero no estaba diseñado para controlar la temperatura cuando la temperatura se volviera muy grande en el exterior. Entonces, además, este es el ejemplo más simple que ustedes pueden pensar de cómo estamos controlando y cómo las series de tiempo nos permiten precisamente medir estos mecanismos de control. Entonces, la pregunta es si hay mecanismos de control homeostático que nos mantienen vivos y sanos, si los puedo medir directamente viendo sus series de tiempo. Entonces, este es el modelo de control homeostático que nosotros manejamos, que tenemos de idea que representa esta visión de homeostasis, que no es, que simplemente es poner lo mismo que ustedes, que vimos que tienen en medicina, nada más que ahora sí desde el punto de vista de estos mecanismos de control. Entonces tenemos perturbaciones externas que hacen que el sistema
sufra cambios. Entonces, hay perturbaciones en el exterior que van a hacer cambios en el sistema. Y entonces nosotros queremos mantener nuestros puntos fijos, queremos mantener el cuerpo del sujeto a una temperatura fija. ¿Qué hacemos? Tenemos un punto fijo al cual queremos mantener cualquier variable, la que ustedes quieran. El ritmo cardíaco, la presión arterial, la cantidad de oxigenación en mi cuerpo, la glucosa, etcétera. Depende de qué es lo que nosotros queramos controlar. Entonces, en nuestro mecanismo de control homeostático tenemos un punto fijo en el cual debemos de mantenernos. Tenemos un sistema que mide ese punto fijo y lo compara la señal con la señal que yo medí con el punto fijo que yo quiero tener. Entonces, la señal puede estar mayor o menor que el punto fijo que quiero mantener. Y entonces eso me produce esa diferencia nada más entre la señal que medí y el punto fijo al que quiero estar. Es lo que todos los científicos que hacen teoría de control llaman señal de error. Y entonces tenemos una señal de error. Esta señal de error pues pasa por un mecanismo controlador que dice, bueno, tenemos que controlar el sistema. Y entonces va a haber una serie de variables reguladas, o sea, este controlador es la máquina maestra que dice, hay un error que está fuera de los rangos permitidos, y entonces dispara todos los mecanismos a través de variables reguladoras y se genera una acción correctiva y una respuesta fisiológica que va a tratar de regresarme a los mecanismos de control, a los valores de control. Va a haber perturbaciones internas en estas variables reguladas que van a hacer que llegue a ciertos rangos y tal vez no sean exactamente los que yo quiero, pero más o menos. Y nuevamente lo que hacemos es que esta señal ahora de la nueva medición de la variable que yo quiero regular va a pasar por un detector que va a medir si está o no está dentro de los rangos, el sistema se retroalimenta y este ciclo de control homeostático va a mantenerse todo el tiempo que sea necesario hasta que se corrija totalmente el problema. Regresemos al de la temperatura. Ya vimos cómo ven los médicos este control homeostático de la temperatura. Vamos a ver nosotros cómo vemos esto ahora en este esquemita para ir centrando las ideas y aterrizándolas. Cuando termine de aterrizar todas las ideas, ahora sí yo tomo las preguntas de ustedes, que veo que hay algunas por ahí. Entonces, por ejemplo, pensemos en la temperatura del cuerpo. La temperatura del cuerpo tiene un punto fijo de 37 grados centígrados. Entonces, nosotros, por todas las células de nuestra piel, agarramos y podemos medir directamente la temperatura que existe en la piel. Y entonces vemos cómo está fluctuando esta temperatura y hay un sistema que simplemente compara esta temperatura con el punto fijo y me genera una señal de error. Y entonces la perturbación externa es que afuera estamos en el Ajusco y está nevando. Entonces la temperatura ambiente ha descendido drásticamente. Y entonces el controlador, ¿qué es lo que dice? Cuando esta comparación de la señal que yo estoy midiendo con mi punto fijo está fuera del rango, porque la temperatura está debajo de la temperatura que yo debería de medir, pues entonces se produce la respuesta de todas estas variables reguladoras que tienen que ver con vasos sanguíneos, con glándulas sudoríparas, con contracciones musculares, y todas ellas en conjunto generan una respuesta fisiológica que va a implicar esta acción correctiva. Mi piel se puso chinita, además, todo esto pasó debido a este cambio de temperatura. Y entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Que la variable ahora va a estar regulada y entonces voy a tener una respuesta en la variable que es el cambio en la temperatura de mi cuerpo va a sufrir grandes alteraciones para poder mantener la temperatura interna. Mi temperatura interna debe de estar en 37 grados centígrados, pero mi temperatura corporal externa puede estar un poco más fría. ¿Para qué? La temperatura de mi piel va a estar más fría y va a estar fluctuando y oscilando para que yo pueda
generar todos estos mecanismos, exploten todos estos mecanismos de control homeostático de la temperatura. Entonces la salida del sistema pues son ahora la temperatura de la piel, que la mido con un montón de sistemas que están directamente en mi piel y me genera una retroalimentación. Comparo nuevamente y entonces este mecanismo vuelve a estallar o se apaga si yo ya dejé de tener un problema. Entonces, ahora veámoslo como series de tiempo, midiéndolo. Vamos a medir la temperatura del cuerpo y para eso vamos a utilizar, aquí le estoy poniendo cómo lo hicimos con un sistemita que se llama Thermochrome Button, es un circulito que ustedes pueden pegar a su muñeca o al cartílago o a la región del cuerpo donde ustedes quieran medir la temperatura corporal y pueden medir la temperatura corporal durante días continuos, ¿no? Y entonces aquí estamos midiendo la temperatura, les está dando un punto cada 15 minutos y estamos midiendo la temperatura de la piel y la temperatura interna de la persona durante un intervalo de una semana. Estas líneas verticales que ven aquí corresponden a la medianoche de todos los días. Entonces, si ustedes se fijan, la temperatura corporal tampoco es una constante. O sea, yo quiero mantener la temperatura de mi cuerpo, pero no es como decía Claude Bernard, es más bien como lo estableció Carnot. Quiero tener fluctuaciones, o sea, hay un rango donde mi temperatura está sana y que habla de esta salud. Y la temperatura de mi piel oscila y fluctúa grandemente, como fluctuaba la temperatura del agua, del termostato, para mantener la temperatura del termostato. Y entonces estas oscilaciones que estoy viendo grandes absorben los cambios en el exterior. Y además hay este ciclo está con dormir y con despertar. Entonces, yo cuando mayor temperatura corporal interna tengo, es si me miden mi temperatura a las 4 o 5 de la tarde, que es cuando mayor actividad tengo, y cuando la temperatura de mi cuerpo disminuye drásticamente es a medianoche, que estoy en sueño profundo. Y las fluctuaciones de la piel en realidad son un poco más azarosas y tienen que ver precisamente con mantener esta temperatura que yo estoy teniendo. Si yo veo los histogramas de estas señales, lo vamos a ver con más cuidado a lo largo del curso, lo que veo es que la temperatura interna la temperatura de la piel es una distribución muy ancha, por supuesto, tiene grandes fluctuaciones y tiene colas muy largas, o sea, no es una distribución simétrica. Mientras que la temperatura de la piel, si ustedes lo piensan, aquí lo que tienen son dos campanitas, dos gaussianas. Una que es la temperatura de mi piel en la noche y otra que es la temperatura que yo tengo cuando estoy realizando la mayor actividad posible. Como mi mayor actividad es alrededor de las 5 de la tarde cuando les estoy dando clase, por supuesto este pico va a estar alrededor de las 5 de la tarde en mi señal. Pero como yo me duermo y mi sueño profundo está alrededor de las 1 de la mañana, pues aquí lo están viendo ustedes, que está un poquito después de la medianoche de cada día. Entonces tenemos dos picos, pero son dos picos muy simétricos y muy angostos. O sea, las fluctuaciones de la temperatura de mi piel interna son muy pequeñas, mientras que las fluctuaciones de mi temperatura externa son muy, muy grandes. Entonces, le estoy mostrando también que hay estos cambios en el ciclo circadiano que están relacionados con dormir y con actividad. Entonces hay picos y yo no soy un extraterrestre, aunque quisiera, me parezco mucho a la mayoría de la población y entonces la mayoría de la población tiene precisamente estas bajadas en la madrugada y estos aumentos en la noche. Y estos cambios en el ciclo circadiano los medimos en la temperatura de la piel,
que es del orden de 1 grado centígrado la fluctuación entre día y noche. O sea, no es tan poquito, es bastante lo que cambiamos, ¿no? Y también cambia, como vimos, el termostato cuando enfermamos. Entonces, si yo mido cómo se ven las distribuciones de temperatura de sujetos de control, sujetos que tienen un peso normal, es esta línea amarilla, es una distribución muy, muy ancha. Si yo veo sujetos que son obesos, es decir, que tienen índices de masa corporal entre 25.1 y 29.9 kilogramos por metro cúbico, lo que veo es que la distribución se empieza a hacer menos ancha, e inclusive para los sujetos que tienen sobrepeso, además de volverse menos ancha, tiene una altura mucho menor. Entonces, estos son los valores promedio y vemos que el control de mi temperatura corporal, o sea, la forma de la temperatura corporal, la variabilidad de la temperatura corporal, es distinta cuando yo tengo enfermedad. Cuando yo estoy sano, tengo una temperatura promedio más baja que cuando tengo sobrepeso o soy obeso. Con obeso lo estamos tomando con mayores a 30 de IMC. Y esta es la desviación estándar de los datos, lo que les dije, pierdo variabilidad conforme voy haciéndome cada vez más obeso. También cambia mucho el sesgo de la distribución y la fructosis. Más adelante vamos a ver de nuevo estas gráficas con más detalle. A estas vamos a regresar muchas veces, pero lo que quiero mostrarles es que el concepto general de homeostasis está aquí y la homeostasis no es un concepto de control rígido, determinista, sino es un concepto de control dinámico, que hay cambios. Antes de pasar a otros ejemplos, no sé si hay dudas. ¿De una vez o seguimos viendo más ejemplos para que tal vez se les... Doctora, yo nada más tengo la pregunta. En la anterior parte mencionó que se medía la temperatura de la piel con el aparato que estaba en la imagen, pero con respecto a la temperatura interna, ¿cómo lo medían todo el tiempo? Hay unas pastillitas que te puedes tomar y que miden tu temperatura interna mientras y permanecen en el tracto digestivo del orden de 1 semana a 15 días, dependiendo de la persona, y con estas pastillitas se miden. Muchas gracias. Si todos estos datos que están viendo son datos reales, no es imágenes de laboratorio. Cuando les estoy mostrando que así varía nuestra temperatura es porque se midió con mediciones. ¿No? Bueno, si ya no hay más, vamos a ver otro ejemplo. La idea es mostrarles varios ejemplos el día de hoy. Esta es la presión arterial. O sea, ya vimos que la temperatura la controlo, pero también tengo que controlar la presión arterial. El ritmo de presión arterial es muy importante porque ese me determina cuánta sangre está llegando al cerebro, cómo se oxigena mi cuerpo humano. Entonces estoy teniendo esta respuesta cardiovascular y es muy importante poderla registrar. ¿Cómo lo medimos? Lo medimos con este aparato que se llama Portapres. En los hospitales es muy común también uno que se llama Finapres, que mide simultáneamente en cada pulso cardíaco la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Entonces está midiendo en realidad el pulso de presión y a partir del pulso de presión determina cuál es la presión diastólica y cuál es la presión sistólica en estos con unos dedales. Entonces aquí están viendo, no es invasivo para nada, aquí están los dedales que le pusimos al sujeto que se transmiten a este medidor y este es el que está bombeando. Entonces ustedes donde sienten la presión que sube y baja es precisamente en estos dedales. Perdón. El aparato se llama, les digo, Portapres y este aparato pues, simplemente es un cinturón que ustedes se ponen y entonces podemos medir la presión arterial con una precisión del orden de
minutos sin ningún problema. Y entonces aquí estamos viendo la presión arterial. Arriba en azul oscuro tienen la presión arterial sistólica y abajo en azul claro no es la presión diastólica, sino la señal que estamos viendo es el ritmo cardíaco. Entonces estamos viendo la señal de ritmo cardíaco, el tiempo entre latidos cardíacos, es esta línea azul, y la línea azul oscura es la presión arterial. Y se fijan, están muy relacionadas una con la otra. Y luego si yo trazo los histogramas de la señal, estoy seguro que todos van a decirme que están viendo lo mismo que les mostré de la gráfica de la temperatura. Me van a decir que les hice copia. No es copia, es el mismo comportamiento, pero ahora la que está jugando el papel de la variable que estoy manteniendo constante y que tiene variaciones muy pequeñas, y que estoy manteniendo constante y que además tiene un ciclo en el día y un ciclo en la noche, es la presión arterial. Esa es la que yo mantengo. Y la variable, la que controla, o sea, una de las tantas variables efectoras, una de las tantas respuestas que estabiliza el organismo, es el ritmo cardíaco. Entonces aquí la liga en mantener el control termostático de mi cuerpo la liga era entre la temperatura interna, que era la que quería mantener, y la temperatura externa de la piel, que era la que yo medía y tenía un montón de mecanismos para hacerlo. Y aquí la liga es entre la que yo quiero mantener es mi presión arterial, y una de las variables que se encarga de mantener ese ritmo, esa presión arterial, es mi ritmo cardíaco. Y entonces aquí lo que estamos haciendo es mostrarles precisamente la presión arterial sistólica, la señal está llegando. Tengo un comparador que me dice que la presión arterial sistólica debe de ser para este sujeto al nivel de mar de 120 milímetros de mercurio, y esta presión arterial es medida por el cuerpo de este sujeto mediante el seno carotidio. Y entonces estas mediciones del seno carotidio llegan al cerebro, y el cerebro hace esta comparación y estalla el montón de mecanismos para que la presión arterial sistólica regrese a los 120 milímetros de mercurio, y en particular uno de los mecanismos que estalla es el ritmo cardíaco. Y si se fijan, el ritmo cardíaco tiene un montón de oscilaciones mucho más grandes que las que estamos viendo en la presión arterial. Finalmente la presión arterial es regulada y entonces nuevamente se mide por este sensor, y este sistema se retroalimenta para mantener este control homeostático de la presión arterial. Recuerden, aquí nada más les pinté uno, pero hay muchos mecanismos que generan este control. ¿Qué pasa si yo tengo este control homeostático de la presión arterial, lo pierdo? Pues simplemente que las señales no van a regresar a los valores que deben de regresar. Aquí les estoy presentando, además tomen en cuenta que les estoy presentando enfermedades que no estarían relacionadas con lo primero que piensan ustedes como médicos. Si yo les digo que la temperatura corporal está alterada, ustedes inmediatamente me dicen que tienen un proceso infeccioso. O me dicen, o si estamos en tiempos modernos, me dicen tiene COVID ya, pobrecito. Pero no, les mostré que la temperatura corporal cambia por estar obeso, por tener obesidad o tener sobrepeso. Ojo, aquí les voy a mostrar que la presión arterial cambia en pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 de sujetos sanos. No es lo primero que se me ocurre. No son sujetos que tengan problema de hipertensión, no. Son sujetos que tienen diabetes, y al tener diabetes también enferman de la presión arterial. Entonces, este es el joven sano de 37 años, y ¿qué es lo que vemos cuando él se para? ¿Qué es el esfuerzo ortostático? Pues es precisamente simplemente que al ponerme de pie, la presión de la fuerza de gravedad ejerce, hace que la sangre baje. O sea, no le queda más que a la sangre bajar por el esfuerzo de
la fuerza de gravedad, y entonces el barorreceptor lo que mide es que está faltando sangre en esta parte del cerebro, pero no me puedo quedar sin sangre en mi cerebro porque no podría estar hablando con ustedes. Entonces, obviamente tengo que bombear mayor cantidad de sangre al cerebro, y este esfuerzo ortostático se ve reflejado no nada más en la presión arterial, más adelante vamos a ver que se ve reflejado en un montón de parámetros que podemos medir, pero en particular en la presión arterial se va a ver reflejado. Un sujeto sano después de unos 15 o de entre 10 y 20 segundos va a regresar su presión arterial a los límites normales y las fluctuaciones se van a ver, pero ya no va a estar oscilando, sino que simplemente regresa a su estadía normal, como teníamos antes. ¿Qué pasa con el sujeto con diabetes? Que cuando se para tarda muchísimo más tiempo, casi el doble, en recuperarse. El esfuerzo ortostático hace que su presión arterial tarde mucho más tiempo en llegar a ritmos normales. Este es este pedacito que estamos viendo aquí ampliado. Y si se fijan, en realidad, esto siguió volviéndose, esto está mucho más periódico, tiene muchas menos fluctuaciones, es mucho menos azaroso en la presión arterial que tiene el sujeto con diabetes que el sujeto sano. Y realmente el esfuerzo ortostático tardó mucho tiempo en recuperarse. Entonces, esta pérdida del control homeostático de la presión arterial al enfermar es un mecanismo que está asociado con muchas enfermedades. O sea, muchas de las enfermedades que tenemos no son de un solo órgano, no son de un solo sistema, sino son enfermedades que van a afectar a todo el cuerpo humano y que debemos de tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, también la saturación de oxígeno tiene este control homeostático. Aquí le estoy poniendo datos que tomamos con un oxímetro, que lo que mide es directamente cuál es la saturación de oxígeno en nuestro dedito. Este es un aparato que ya ahora todos tenemos en nuestras casitas, por desgracia, pero que antes no eran tan populares, y que nos está diciendo, que nos habla directamente de la dinámica que hay en el sistema. Entonces, aquí lo que estoy comparando es mi saturación de oxígeno con el ritmo respiratorio. Por supuesto, la cantidad de oxígeno que yo voy a tener va a ser función directamente de qué tanto estoy respirando, qué tanto oxígeno entra y qué tanto oxígeno sale, qué tanto dióxido de carbono sale de mi organismo. Entonces, depende directamente de la dinámica respiratoria. ¿Y qué es lo que vemos? Que efectivamente yo quiero mantener la saturación de oxígeno alrededor de estos rangos, pero mi dinámica respiratoria tiene grandes oscilaciones, oscila mucho más que la de saturación de oxígeno, y la variabilidad, si ahora yo lo que quiero medir es cómo se ve la desaturación de oxígeno, es esta curva que tenemos aquí, y esta línea continua ancha corresponde a la del ritmo respiratorio, y este es el ritmo de exhalación, el ritmo de gases exhalados, en particular de CO2 que estoy exhalando. Y entonces, si se fijan, el que tiene una dinámica muy amplia, que está controlando la variabilidad, que haya una variabilidad muy, muy pequeña en mi ritmo de saturación de oxígeno, es precisamente mi ritmo respiratorio, con una distribución muy, muy ancha. Y lo mismo puedo hacer para checar si estamos sanos o estamos enfermos. Nada más, también otra de las cosas muy importantes, como vimos, esto va a depender de qué tan jóvenes, qué tan viejos, si estamos sanos, si estamos enfermos, pero pues también depende mucho de cuál es nuestra fisiología. Hombres y mujeres van a tener mecanismos de control homeostático muy diferentes. Los hombres tienen una variabilidad mayor en los parámetros, lo vamos a ver a lo largo del curso. Les voy a enseñar muchos ejemplos en los que se ve que el hombre tiene señales que tienen variabilidad mucho mayor, que oscilan más que las de mujeres. Y esta es la señal de ritmo respiratorio de hombres, de un hombre de 21 años sano, y esta es de una mujer de 21 años totalmente sana. La mujer tiene una dinámica mucho más rígida que la de los hombres. Y entonces quiero nada más señalar, para
terminar la parte básica de la clase de hoy, que estos mecanismos de control homeostático van a ser diferentes en hombres y en mujeres, van a depender de la edad del sujeto, van a depender de las condiciones externas a las que esté sometido, o sea, tenemos que tomarlo en cuenta, van a depender también del ciclo circadiano, en qué momento del día lo estemos tomando, y en mujeres en edad reproductiva inclusive van a depender de la fase del ciclo menstrual donde estemos tomando los datos. Entonces tengan mucho en cuenta que todo eso va a alterar las mediciones y todo esto va a alterar nuestros mecanismos de control homeostático. Entonces también podemos con estos datos medir redes, que es parte de lo que vamos a ver también a lo largo del curso, cómo generar estas redes de control homeostático que tienen que ver con esta red fisiológica. O sea, estas respuestas efectoras, por supuesto, están correlacionadas a toda esta red que podemos cambiar, no nada más el valor del nodo. O sea, aquí les puse el ejemplo de que en el medio externo aumentó la temperatura o disminuyó la temperatura y entonces cambió mi control termostático para poder regular eso. Pero puede ser que lo que pasa es que las correlaciones entre los sistemas se perdieron porque enfermamos, tenemos una enfermedad sistémica que lo que hizo fue cortar nodos que relacionan uno con el otro. Y entonces, al cortar esos nodos, vamos a perder mecanismos de control. Entonces, parte de lo que queremos mostrarles es que también estos mecanismos de control homeostático yo los puedo ver y los puedo medir a través de redes fisiológicas. Parte de lo que vamos a ver más adelante. ¿Dudas? ¿Preguntas? Me parece, doctora, que alguien tiene la mano levantada. ¿Quién? Adelante. Luis. Doctora, en la parte donde estaba hablando acerca de la regulación de la presión arterial por medio de la frecuencia cardíaca, me llamó mucho la atención las unidades de abajo. En temperatura con temperatura, temperatura de la piel, temperatura interna, pues sí es la misma unidad, pero aquí, ándale, ¿qué es eso? Aquí la unidad es la variación. Recuerda que lo que yo mido es la variación, entonces yo puedo normalizarlo. ¿Cuánto estás fuera del rango que deberías estar? Entonces, si yo separo esto y lo hago en proporción, o sea, la diferencia aquí, suponte que lo que tienes es que fue de 100 a 130. Esas son las variaciones que tiene la presión arterial. Entonces, 120 menos 100 son 20, entonces es una variación del orden del 20%. Entonces yo puedo ponerlo en porcentaje, que es como lo estoy poniendo aquí. ¿Cuál es la variación con respecto al valor que deberías de tener? Entonces el cambio en presión arterial lo estoy midiendo en el porcentaje con respecto a la presión arterial que deberías de tener de manera normal. 0 quiere decir que es la presión arterial de tu set point, pero también lo tenemos lo mismo para el ritmo cardíaco. Yo sé que en principio espero tener, para una persona normal, podría yo establecer un rango en el cual tengo la variabilidad del ritmo cardíaco, que es alrededor cuando estás sentado, reposo y en condiciones normales de presión y temperatura externas, es del orden de 60. Entonces puedes tú medir qué tanto estoy cambiando con respecto a esa línea punteada que estaría aquí en 60, y entonces aquí las variaciones son mucho mayores, están del 50 a 100, entonces 100 menos 60 serían 40, 40 entre 60 y 60 son 4 sextos, 2 tercios, alrededor del 60%. Entonces ahí sí voy a ver variaciones del orden del 60%, va a haber valores aquí del 60% de variabilidad, y en cambio en presión arterial lo máximo que tengo son variaciones del orden del 20-30%. Doctora, perdón, con riesgo de monopolizarle tantito. Quería, entonces, este set point que dice, ¿lo está definiendo individualmente o es por medio de la fisiología normal, por decirlo de alguna forma? Depende de qué quieres estudiar. Tu cuerpo lo define para ti, o sea, cada quien tiene su set point propio. Sí. O sea, hay personas que tienen un ritmo cardíaco un poco más alto que otras.
una persona, y lo puedes cambiar, o sea, por ejemplo, una persona que hace ejercicio, su ritmo cardíaco en reposo es del orden de 50 latidos por minuto. Pero un loco acelerado que puede tener un ritmo cardíaco normal de reposo de 70 latidos por minuto. Entonces, cada persona tiene sus propios valores. Entonces, si lo que tú estás haciendo es un estudio personalizado de alguien, por supuesto, usa los valores propios de esa persona. Y como los determinas, aquí sería muy fácil. Como el valor promedio de ritmo cardíaco y el valor promedio de presión sistólica, y ese es su set point. Ya, ese fue el que Pero si ahora lo que quiero hacer es un estudio poblacional, pues no voy a comparar sanos con enfermos. Entonces lo que uso son los valores ya establecidos en la literatura de salud mundial, y entonces hay valores, hay rangos mínimos de la salud y hay rangos máximos de salud. Ok, creo que ya quedó claro, creo que ya me quedó claro, doctora. Gracias. Entonces depende de tu estudio. Si estás haciendo un estudio poblacional, usa los criterios de salud que hay en la literatura. Si no le estás haciendo un estudio poblacional, sino estudios individualizados, usa el set point de esas personas. Perdón, se me acaba de ocurrir. ¿Sería un error entonces utilizar el promedio poblacional? Por ejemplo, para este atleta que tiene 50 latidos por minuto como su set point, si tú pones 60, tienes un error de 10, entre 5, de una quinta parte. Entonces, sí sería, si lo que quieres es hacer un estudio individualizado, usar el generalizado para ese sujeto estaría en el error. Perdón, a lo mejor no me expresé bien. Si estoy haciendo un estudio poblacional, en lugar de tomar los valores de la literatura, mejor utilizar los valores promedio poblacionales. No, si estás haciendo un estudio poblacional y lo que quieres estudiar es salud de la población, utiliza los valores poblacionales, los valores de salud reportados en la literatura. Ok, va, creo que me queda claro. Ok. ¿Alguien más? Me parece, doctora, que Oscar levantó la mano y luego yo. Ok, Oscar, adelante. Gracias, doctora. Mi pregunta, a lo mejor siento que parece un poco ingenua, pero me interesa saber un poco esta idea de, parece que nos está presentando un poco que estas mediciones parecen ser sensibles a una condición de enfermedad, pero también son sensibles al cambio o digamos a la mejoría. Sí, claro. Claro, totalmente. O sea, yo si te fijaste Ay, déjame regresarme a esta condición. Este es esfuerzo ortostático. Si te fijas, la medición de presión arterial es diferente si en el momento en el que te paraste. O sea, ves este cambio claramente al ponerte de pie. Entonces, estas condiciones dependen de qué estás haciendo. O sea, por ejemplo, si yo estoy midiendo metabolismo y mido los valores de la glucosa, si estoy comiendo voy a tener un gasto diferente de glucosa que si estoy acostada en reposo o si estoy pensando. Entonces voy a tener distintos esfuerzos y mis valores van a depender. Entonces depende mucho de la pregunta de investigación que tengas y qué es lo que quieres medir. Entonces dependiendo de eso va a ser en qué condiciones lo vas a medir. Pero los valores no son los mismos si estoy acostado, si estoy de pie, si estoy comiendo, si estoy pensando, si estoy tratando de entender qué está diciendo esta maestra loca con su concepto de homeostasis. Me refiero también un poco a esta parte, por ejemplo, en el caso de los obesos, digamos, si el obeso tiene una mejoría, también se ve reflejado en esa misma condición, en esa misma variabilidad, aumenta su variabilidad también. Sí, o sea, alguien que empezó a mejorar, alguien que deja de ser obeso y empieza a volverse, a adquirir peso normal, empieza a aumentar su variabilidad y a disminuir su temperatura corporal. Y es bastante, o sea, estamos hablando del orden de 1 grado, de 1 grado centígrado, es bastante, o sea, no es poquito. Muchas gracias.
Ahora sí, Antonio, creo que eras el que seguías. ¿Preguntas? Sí, meto mi cuchara para hablar de los rangos de normalidad. Justamente una de las cosas más complicadas pero fundamentales en la medicina es decir cuál es el rango de salud. Y el ejemplo que a mí me agrada mucho es el índice de masa corporal, porque si tú vas a la población, por ejemplo, de país México y tú midieras la totalidad de la muestra mexicana, te encontrarías con que el promedio de índice de masa corporal es entre 25 y 26, como sugiere las Census más recientes. De tal manera que si tú quieres agarrar cuartilas o percentilas, terminarías diciendo, bueno, es que lo normal es tener un índice de masa corporal de 25, pero no necesariamente esto es saludable porque toda la población ha ido desplazando la normalidad a lo largo de la historia. ¿Por qué tenemos estos puntos de corte actuales de índice de masa corporal de 25, de 30? Bueno, hay que remontarnos a los primeros estudios que se hicieron en Inglaterra en 1700 y cacho de aseguradoras, donde ellos fueron los primeros en vincular el peso corporal con la mortalidad, y lo que querían era ajustar el precio que cobraban a los seguros de vida para tu probabilidad de morir. Entonces tienes que hacer esta labor hasta histórica de cuánto es lo normal para un ser humano, dado que toda la población se ha desplazado. En el extremo contrario, por ejemplo, tienes hemoglobina en Ciudad de México. Allí sí te conviene ver cómo están los valores de tu población, porque tu población está en una altura muy elevada sobre el nivel del mar. Y lo que hacen los laboratorios es ver, bueno, de mi muestra de población, cuánto es lo común, para partir de eso dictar qué es lo normal, dado que Ciudad de México no está a nivel del mar. Y ahí sí ya voy a tener yo una influencia del ambiente para mi población que me interesa descartar. Entonces, sí, no es tan sencillo, pero es muy interesante. Sí, es muy importante eso. O sea, cuando Leo le está diciendo que hay que tomar en cuenta muchos factores confusores, es que realmente la salud humana está inmersa en un sistema complejo que tiene muchísimos factores confusores. Entonces, cuando hacemos un estudio hay que tratar de reducir, o cuando estamos analizando a un paciente, hay que tratar de reducir al máximo todos estos confusores, porque pueden hacer que nosotros hagamos un tratamiento erróneo si no los tomamos en cuenta. Entonces es importante, una de las cosas que es importante es que lo primero que tenemos que preguntar a los pacientes es su edad. O sea, tenemos que saber si son jóvenes o viejos. Tenemos que saber, tener clarísimo en la mente si son hombres o mujeres, si son mujeres, si ya están en menopausia o no. Si no están en menopausia, ¿en qué fase del ciclo menstrual aproximadamente estarían? Tenemos que saber el peso de estas personas, pero también tenemos que saber su altura, porque el que es importante es la proporción. O sea, no es lo mismo pesar 50 kilos y medir 1,50 que pesar 50 kilos y medir 1,70. Entonces hay que tener muy en cuenta también estas diferencias. Tenemos que tomar en cuenta, eso nada más para empezar, dónde están viviendo, porque no es lo mismo la presión externa que tengamos por vivir en la Ciudad de México que la presión del aire exterior que tenemos en la Ciudad de México, que estamos a casi 3,000 metros de diferencia. Entonces tenemos mucho menos aire encima. Pero también tenemos que tomar en cuenta la temperatura exterior. No es lo mismo cómo va a responder un paciente que vive en la temperatura del Ecuador que un paciente que vive en el Polo Norte. Entonces, todos esos factores que tal vez de primera instancia los ignoramos, debemos de tomarlos en cuenta siempre que hagamos diagnósticos. Y bueno, por supuesto, pensar que la medicina tiene que ser personalizada. ¿Más dudas o preguntas, comentarios? Yo quiero hacer un comentario, doctora, por favor. Sí. Adelante. Mire, gracias. Efectivamente, esto es muy importante porque nosotros como médicos evaluamos la condición del sistema.
Como usted Claro. bien lo decía, nos enseñan a tomar la presión, a medir la temperatura, la frecuencia cardíaca, etcétera. Pero para que nosotros podamos darnos una idea de la condición del sistema y de su respuesta a la variabilidad, por eso nosotros hacemos, en la toma de la presión arterial, se le toma sentado, acostado, parado, y hacemos esa determinación para que podamos ver efectivamente cómo está respondiendo el sistema. No nada más, si está en 120/70, está normal y sale, bye, ¿no? Y cuando estamos haciendo el análisis de un paciente, se le pone ese sensor durante toda la semana para ver la variabilidad y se le pide que lleve una agenda de qué actividades ha estado haciendo, porque cuando comemos sube la presión, cuando hablamos, cuando caminamos, cuando corremos, y eso no quiere decir que esté enfermo, quiere decir que está respondiendo a las fluctuaciones de sus actividades diarias. Entonces sí es algo importante que debemos tomar en cuenta y no nada más ver como que sí hubo variabilidades porque puede estar enfermo. No, es porque se está adaptando a las condiciones de su cotidianidad. Muchísimas gracias por el comentario. Justo por eso me gusta tener médicos que hacen clínica en el grupo, porque obviamente de inmediato se dan cuenta de que esto lo hacen en su día a día y que está enmarcado en esta idea de que en la vida real, pues todos estos factores, todas estas variabilidades están intrínsecas en la población. Gracias por el comentario. Bueno, entonces, nada más para centrar, lo que vimos hoy fue qué es homeostasis. Entonces quedamos en que la homeostasis es la capacidad autorregulada de los sistemas complejos de mantener constantes las condiciones del medio interno, compensando los cambios en su entorno por el intercambio controlado de energía e información con el medio exterior. O sea, la forma en que yo controlo estos cambios es precisamente intercambiando energía e información con mi medio externo, manteniendo este equilibrio dinámico. Entonces, homeostasis para nosotros, que esta sería la palabra, lo central de esta idea, es que realmente es una capacidad de autorregulación de los sistemas complejos y que tiene que ver con estos intercambios de energía e información con el exterior. La próxima clase nos vamos a dedicar a ver algunos modelitos de complejidad para entender un poquito más cómo funciona el sistema. Y como siempre les agrego nuevos artículos para que lean y que vean estas ideas que están atrás. El primero, que es muy interesante, es un artículo que salió en una de las revistas punteras muy recientemente, que habla de que el comportamiento también necesita esta variabilidad neuronal. O sea, que esta variabilidad, como algunos de ustedes comentaban, solo se ve en el ritmo cardíaco, no, se ve en todos lados, y que nuestro comportamiento necesita que haya esta variabilidad neuronal. El siguiente es un artículo muy interesante que muestra que el cerebro está en este estado de homeostasis, en este estado de balance, y es un artículo que hace una síntesis de modelos neurobiológicos, condición, y lo aterriza con señales tomadas del cerebro directamente, entonces con datos reales. Por eso me gusta mucho este artículo. Y el último que pueden escoger es un artículo bastante más simple que tiene que ver con el comportamiento, con un modelo muy simple, el primero que se le ocurre a uno, de competencia entre dos dinámicas. Recuerden, yo estoy hablando de que tengo una dinámica determinista y una dinámica realista. Entonces, ¿cuál es el modelo más simple que se le ocurre a uno? Pues un modelo en el que tengo dos estados, uno para arriba y otro para abajo. Y entonces este modelito tan simple es el modelo que se conoce como, se llama modelo de Ising, en el que simplemente tenemos imancitos que pueden apuntar hacia arriba o apuntar hacia abajo. Todo lo que hace. Y con ese podemos simular mucho de lo que estamos entendiendo de criticalidad, de homeostasis y de comportamiento.
Pues gracias, no sé si haya dudas adicionales. Gloria, ¿querías decir algo más?